espíritu de amor satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Estamos ya en este tercer domingo de Cuaresma, en este itinerario que nos lleva hacia la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y hoy veremos, sobre todo en el Evangelio, lo que es la samaritana con Jesús. En la Iglesia primitiva, en los primeros siglos de la Iglesia, hacia el siglo IV o V, los catecúmenos se preparaban en este tiempo precisamente a lo que era el bautismo. Todos los domingos de Pascua usaban las lecturas, el Evangelio que usamos este año. Los otros años no, pero el año que llamamos leían estas lecturas, este Evangelio. Y este Evangelio les servía para hacer la catequesis a los que se preparaban especialmente para el bautismo, que celebraban la noche de Pascua, como todavía hacen hoy los catecúmenos. El agua viva que es Cristo, el único Señor, el único Redentor, Cristo mismo. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo, sediento, murmuró contra Moisés diciendo: ¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Respondió el Señor a Moisés: pasa al frente del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y marcha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Joreb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la querella de los hijos de Israel, porque habían tentado al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Palabra de Dios. Responderemos: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón.
Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuches hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. No escuchéis nuestro corazón, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la ley, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido, además por la fe, el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú eres de verdad el Salvador del mundo. Dame agua viva, así no tendré más sed. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y de Jesús le dice: dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber?, le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esa agua, si no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice: anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta: no tengo marido. Jesús le dice: tienes razón, que no tienes marido, has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén.
Jesús le dice: créeme, mujer, se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él nos lo dirá todo. Jesús le dice: soy yo el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué le hablas? La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo os digo esto: levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado a la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así cuando llegaron a verlo los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti. La primera lectura, que es como una introducción en el fondo al Evangelio, es ese momento de Masá y Meribá famoso, donde ante la sed del pueblo, hay poca agua, están en el desierto, se quejan. Pero es esa queja amarga que lo que está diciendo es: qué desastre eres, Moisés, nos llevas a la muerte con lo bien que estábamos siendo esclavos en Egipto. Es esa mentalidad muy común también de nuestro tiempo. No importa cómo sea, en qué situación estemos, lo importante es la pancha llena. La barriga llena, como a tantas veces que se quejaban, qué buenas eran las cebollas de Egipto. Pues esa es la mentalidad. Dios no cuenta, no importa la verdad, importa solo la mentira mientras se coma bien. Ya está. Mentalidad del mundo y mentalidad de nuestra gente, por desgracia también, de mucha gente. Y es el fruto del pecado. Dios no cuenta, Dios queda fuera, lo único que importa es barriga contenta, ya está, con eso hay suficiente. Y será Moisés el que una y otra vez rezará por el pueblo, intercederá a Dios por el pueblo, un pueblo que no se merece nada. Y eso pasaba en aquella época y pasa en la nuestra. Solo que aunque el pueblo no merezca nada, Dios ha dado la vida por cada uno de nosotros, por todo el pueblo. Así que la vida es de Dios, la vida es de Cristo, que se la ha ganado y ha pagado a gran precio la salvación de todos. Y por eso siempre vale la pena la predicación y buscar a las almas para que se salven. No porque se lo merezcan, que no se lo merecen, como no merezco yo la salvación y ninguno de nosotros la merece por sí mismo,
sino por Cristo que ha dado la vida por nosotros. Pero mucho más complicado es el Evangelio de hoy y hay tantas cosas que es imposible hablar de todas, ni muchísimo menos en la homilía. Solo algunos aspectos básicos, mínimos, saltando casi todo. Samaritanos. ¿Quiénes eran estos samaritanos? Pues eran el antiguo pueblo de Israel. Recordemos que cuando Salomón, por su mala vida, aunque empezó bien pero acabó muy mal, cuando él muere a causa de haber hecho las cosas tan mal, al final hay una división del pueblo y el pueblo se divide en dos reinos. El reino del norte, que se llamará Israel, y el reino del sur, que es Judá. En 200 años el reino del norte desaparece. Son invadidos y solo queda el reino del sur. Y se van creando como una secta el reino del norte, Israel. Esta secta son los samaritanos. Así que los samaritanos habían sido no judíos, sino israelitas, del pueblo de Israel, unidos en la época de David y Salomón, pero ya después de Salomón se dividen. Y mantienen todavía hoy, ellos están orgullosos de tener la Biblia más antigua del mundo. Por Biblia entendamos la Biblia de antes del destierro de Babilonia, o sea, de la Biblia que es el Pentateuco, los 5 primeros libros solo del Antiguo Testamento. Y ellos dicen tener el más antiguo, nunca se ha analizado ese ejemplar, está custodiado por ellos, no se puede ver, no se puede tocar, no se puede estudiar. Si es el más antiguo o no, no lo sabemos. Que es antiguo, sin ninguna duda. Si es una copia o es el original, eso es otra historia. Bueno, el caso es que eran una secta que no se podían ver con los judíos. Recordemos que después del destierro de Babilonia, vuelven los judíos a lo que hoy es Israel y se juntan no solo las tribus del sur, sino también las del norte. Y así vuelven a formar el antiguo Israel, pero quedan estos samaritanos que han quedado como los que ellos dicen los auténticos descendientes del reino de Israel, pero totalmente separados de los demás. Enemigos judíos y samaritanos, absolutamente despreciados por los judíos. Recordemos, para entender eso, la parábola del buen samaritano. El samaritano que acoge a aquel hombre que había caído fruto de la paliza que le dan los ladrones allí en el camino que va de Jerusalén a Jericó. Y los sacerdotes, los levitas, los escribas no hacen nada. El único que hace algo es un samaritano. Y Jesús se identifica con ese samaritano, un hereje, uno de fuera, uno que no es nada, un odiado por el pueblo de Israel. Y ese es el caritativo. Recordemos que en el fondo es imagen de Cristo, el que es del pueblo de Israel, pero odiado por los jefes israelitas y que lo consideran también como un hereje, uno de fuera, uno que no es digno de nada, solo digno de ser ejecutado y sufrir la pasión que sufrió para ser ejecutado. Y así lo matarán, pero es el que se da a la muerte y morirá por nuestros pecados y resucitará al tercer día. Aparentemente lo han matado, en realidad él se ha dado a la muerte para la salvación de los hombres. Y ante normalmente cuando pasaban los judíos por Samaria, si iban solo como turistas a nivel individual, los aceptaban en las posadas, los hoteles de la época. Pero si iban hacia Jerusalén en plan peregrinación, no los aceptaban. Consideraban que eso era hereje, que esos eran enemigos de la patria, que esos no tenían ningún derecho. Y eso es lo que pasa con Jesús. Va Jesús y los discípulos
y algunos más que los van siguiendo, o sea, los apóstoles y algunos cuantos discípulos, se van a comprar para comer, se queda Jesús solo, ve esta samaritana y pide de beber a la samaritana. ¿Qué dos cosas hay raras aquí? Una, que los hombres en aquella época nunca hablaban con mujeres si no era en público, era la norma general. Pero es que además un judío no hablaba con samaritanos y menos con samaritanas. Con lo cual aquí hay algo que falla y por eso se queda extrañada esta mujer que un judío le pregunte, dame agua. Y entonces aquí hay toda esa conversación sobre el agua viva. En realidad Jesús lo que quiere es darle él del agua viva, que es la fe en él. Esa fe que es la fe que llevará al bautismo, y el bautismo es esa agua que nosotros sumergiéndonos en ella tenemos vida eterna. De acuerdo que no es solo el bautismo, no es solo que da la vida eterna, sino es el bautismo y vivir la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios el bautismo no sirve para nada. Ser bautizados pero vivir como paganos no sirve para nada. Esta es una de las cosas que hay todavía cristianos que les cuesta de entender. Lo único que importa es que la gente esté bautizada. No. Lo que importa es que estando bautizados vivan como cristianos. Si no, ¿de qué sirve? La fe en Cristo no es simplemente decir yo creo que me bauticen y después a vivir de pagano, sino yo creo que me bauticen y vivir conforme a la fe que yo creo. Es aquello que nos dirá Santiago en su carta y que por eso los protestantes la consideran, o Lutero la consideraba una carta de paja, y que en algún momento hasta se llegaron a sacar estas cartas en algunas Biblias protestantes, no en todas. Y la idea era porque iban contra lo que enseñaban los protestantes. Salva la sola fe. Y dirá Santiago, tú dices que tienes fe. Yo te muestro con mis obras la fe. Claro que lo que salva no son las obras, pero el que diga que tiene fe y no actúa y no hace nada, no tiene fe. Su fe es falsa. O con palabras de Santiago, su fe está muerta. O sea que no sirve para nada. La fe viene acompañada con las obras de la fe, con las obras de misericordia, con las obras del seguir los mandamientos de Cristo. Si no, ¿salvan los mandamientos o salva la fe? Salva la fe que hace que cumplas los mandamientos. Salva la fe que busca que hagas el bien y que ames a Dios y ames al prójimo. Entonces sí, te salva la fe. Pero una fe que actúa, no una fe muerta. Muchos historiadores y muchos teólogos se han dado cuenta de que esa mentalidad del protestante que dice la fe salva, pero no se necesitan obras, lo que está diciendo es que no hay fe, que lo que hay es agnosticismo. Es aquello de decir, no, Dios salva, Cristo salva, pero no se necesita nada más. Ya está, todo hecho. Bueno, pues ese es el que no conoce, el que no hace porque no conoce. Eso es el agnosticismo, no es la fe cristiana, es otra historia. Recuerdo aquello que decía el Papa copto, no católico, pero que decía a los europeos, la Iglesia católica es la que salva a Europa, porque el protestantismo mata la fe. Y lo decía un ortodoxo, y digo, ¿por qué lo dice? Y decía, porque ha matado los sacramentos, y Dios actúa por medio de los sacramentos. Y los católicos esto lo tenéis clarísimo, que en los sacramentos está la acción de Dios. Y el cristiano que deja los sacramentos deja a Dios, y deja de ser de Dios. Es un poco esta mentalidad de la samaritana. Tienen esa fe, pero que no la llevan a la práctica. Y les falta descubrir al que es el Señor y autor de la fe, Cristo, como Mesías. Y Jesús se les presentará como Mesías y lo aceptarán como Mesías. Aceptarán ser de Cristo. Después, cuando la Iglesia llegue a plenitud, después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés,
Entonces vendrá ese momento en que tantos que habían creído en Cristo se irán incorporando a la Iglesia y haciéndose parte de ella, pero sabiendo que esta fuente de agua viva solo está en Cristo, en nadie más. Y Cristo la da a la Iglesia para que la Iglesia, por los sacramentos y la predicación, la dé al pueblo, y el pueblo pueda ser cristiano y llegar fiel a Cristo a la vida eterna. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios, fuente de agua viva. Por todos los que nos llamamos cristianos, para que despierte en nosotros, como en la mujer samaritana, la sed de profundizar en la fe, roguemos al Señor. Por los que no conocen el don de Dios y buscan insaciablemente, para que descubran el surtidor de agua viva que salta hasta la vida eterna, roguemos al Señor. Por los que se sienten saciados y tienen embotada su sensibilidad, para que se despierte en ellos el hambre del otro pan y de la sed del agua que calma toda sed, roguemos al Señor. Por nosotros, que conozcamos más y mejor el don de Dios, la persona de Cristo, y aprendamos a ver la vida de un modo nuevo, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, tú calmaste la sed de tu pueblo, haciendo brotar el agua de la roca, y por medio de tu Hijo diste a la samaritana el agua de la vida. Atiende a nuestras súplicas, danos de beber, derrama sobre nosotros el agua del Espíritu. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo, pan y vino al altar, que pronto se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, don de tu santidad. Traigo junto al pan y este vino la alegría que tengo de servirte, Señor. Te pido que me aceptes con ellos. Gracias por invitarme a esta fiesta de amor. Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo, pan y vino al altar. También las intenciones de cantos para que los bendigas desde tu paz. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonarlas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, el cual, al pedir agua a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino tuyo y poder. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Te adoramos, hostia divina. Adoramos, hostia de amor. Tú delante eres delicia, tú de hombre eres honor. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos,
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Hoy te deseo a ti la felicidad que tengo. Puedes confiar en Dios, que eres fiel amigo bueno, en lo alto y en el llano hoy. Al mundo he de gritar, Dios es amor y vino a mí, lo quiero compartir. Así es el amor de Dios que yo he encontrado hoy. Dios es amor y vino a mí, lo quiero compartir. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en el sacramento, en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. De aviso, recordemos este jueves, como siempre, para preparación y estudio de las lecturas del domingo, el viernes, como siempre, el día penitencial de abstinencia de carne, y también habrá el Vía Crucis a las 9:25 de la mañana y a las 19:25 de la tarde. El martes, pero no este martes, el martes siguiente, habrá la conferencia cuaresmal. Será a las 8:30, o sea, después de misa de 8 de la tarde, y el título será sobre el sí a la vida, también a nivel práctico, qué hacer. El Señor esté con vosotros. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos, buena semana a todos, y en nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.